Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título hoy vamos a hacer un resumen de la 17ª etapa del Tour de Francia donde ha ganado Jonathan Milan. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Bismalisa Bike. Una vez dicho esto y con la ayuda de Pro Cycling Stat, pues os voy a presentar esta 17ª etapa, el recorrido. Como sabéis era un día de 161 kilómetros desde Bolens hasta Valencia. Luego estos 161 kilómetros se traducían en 1660 metros de desnivel positivo y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stat, pues había dos cotas puntuables, las dos de cuarta categoría. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar ya con el resumen propiamente dicho, que bueno, vamos a empezar con una mala noticia y es que básicamente Danny Van Poppel, el corredor holandés del Red Bull Bora Hansgrohe, no aparecía en la salida. Luego, para recordar, como siempre, vamos a hacer el repaso de los maillot: el maillot amarillo Tadej Pogačar, el maillot verde Jonathan Milan, el maillot de jóvenes Florian Lipovic y el mayor de la clasificación de la montaña Lenny Martínez. Una vez dicho esto, pues bueno, se daba la salida oficial y ya en la primera parte de la carrera pues estaba lloviendo en la parte final de la etapa. Hay que decir que de primeras atacaban dos corredores que eran Iván Romeo y Abra Hansen. Al poco este grupo pues eran capturados y lo intentaban otros cuatro corredores que iban a ser los protagonistas de la fuga, que bueno, eran Vincenzo Albanese, el corredor italiano de Education First, Quentin Parcher, Burgado, el corredor francés de Total Energy, Jonas Abrahamsen, el corredor noruego de 1X. También lo intentaba Axel Laurens, el corredor francés de Ineos. La verdad es que durante bastantes kilómetros pues estaba, digamos, en el grupo perseguidor de los cuatro escapados y el pelotón, pero finalmente fue capturado más tarde. También en la primera parte de la carrera vimos como Mathis Lubel, el corredor francés del Israel, pues estaba en el coche del equipo y luego, como digo, pues a falta de 150 kilómetros estaban los cuatro corredores por delante: Albanese, Burgado, Parcher, Abra Hansen. Luego a 50 segundos a Axel Laurens y luego el pelotón a 2 minutos 10, que evidentemente hoy los equipos que iban a trabajar pues eran los equipos de los sprinters. Luego hay que decir que en esa misma parte pues Ricard sufría un problema mecánico, pero bueno, rápidamente el corredor belga lo pudo solucionar. A falta de 139 kilómetros pues Axel Laurens era capturado por el pelotón. Luego hay que decir que veíamos una caída de Luis Barrel, corredor francés de Bonti, y evidentemente después de esto pues Luis Barrel necesitaría cambiar la bicicleta después de la caída. En el sprint intermedio pasaba primero Abra Hansen, segundo Burgado, tercero Albanese, cuarto Parcher, que básicamente este es el sprint de los corredores de la fuga. Pero luego en el pelotón primero Jonathan Milan, luego Viñan Girmay, Turgis, Consoni, Simons, Tim Merlier, Scuggins, Teuns, Asgreen, Smith y Stuben. Una vez dicho esto, pero bueno, vamos a lo siguiente. Ya estaban a punto de llegar a falta de 106 kilómetros a 8 kilómetros del primer puerto, de los pies del puerto de cuarta categoría del Col de Purtuis, y aquí pues se ponía a tirar bastante fuerte el Ineos, primero con Connor Swift y luego más tarde con con Geraint Thomas, perdón, no Benjamin Thomas. Benjamin Thomas es el corredor de de Cofidis, el francés. Vale, vamos a volver un momento donde estábamos, que también por los corredores que sufrían aquí veíamos cómo aceleraba Iván Romeo, como Jonas Abra Hansen ganaba el com del Col de Pertis, y mientras tanto por los corredores que sufrían, como decía anteriormente, pues eran Jonathan Milan y Tim Merlier, que bueno, era un adelanto de lo que iba a pasar también más adelante. Hay que decir que Iván Romeo tiraba del pelotón, los corredores que iban, por así decirlo, cortados importantes, pues eran Tim Merlier, Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Arnaud Demar, Pascal Ackermann. Hay que decir que con todo esto la diferencia respecto a los escapados pues ya era de 23 segundos. También hay que decir que aceleraba en la parte delantera Matteo Trentin, un fallo mecánico para Johnny Zaguirre. Algunos corredores que se habían quedado en la cota de cuarta categoría pues volvían al pelotón, y luego veíamos como el Alpecin empezaba a tirar básicamente porque Kaidan Grops no se había quedado. Se dividía al pelotón pero duraba bastante poco. Seguíamos viendo como pues los sprinters más puros habían quedado, como Tim Merlier, Jonathan Milan, Dylan Groenewegen, Arnaud Demar, Turgis y Pascal Ackermann. Luego veíamos como en el grupo trasero, por muy importante, Jasper Stuyven, disculpar, el corredor del líder 3, que estaba trabajando a favor de su líder Jonathan Milan, sí que lo estaba diciendo bien. Y una vez que básicamente a falta de 78 kilómetros por la división del pelotón acabó. Luego hay que decir que a Lenny Martínez le veíamos en
el coche del equipo y por fin en la parte intermedia entre puerto de cuarta categoría y puerto de cuarta categoría, pues ya Tim Merlier y esta gente conseguía llegar al pelotón y digamos que a los escapados pues les dejaban un poco más de margen. Hay que decir que en este momento, a falta de 66 kilómetros, pues como digo, la diferencia respecto a los 4 escapados volvía a incrementarse, pero el viento pues era el siguiente, 24 kilómetros por hora desde el noroeste. Luego hay que decir pues que cogían más diferencia, como digo, los 4 escapados. El pelotón volvía a estirar el ritmo. Este fallo mecánico para Wout van Aert, empezaba a tirar Quinn Simmons, que de aquí pues tiraba Quinn Simmons, el Lidl Trek, el Soudal Quick Step. Volvía Wout van Aert a la parte trasera del pelotón. Veíamos una caída de 5 corredores que se ha visto involucrado Carlos Rodríguez, Julian Alaphilippe, Magnus Cornelsen, Ben Hoet y Tobias Foss. También ahí vimos un pinchazo para Matías Lubel. Veíamos como en la cota de tercera atacaba Wout van Aert, que los equipos de los sprinters se miraban entre ellos para ver si cómo neutralizaban al corredor belga de el Bismarck Isabay. Y aquí la diferencia respecto al grupo de cabeza, respecto al cuarteto, pues era de 1 minuto 15 segundos. Luego Albanese ganaba el com del Col de Tartuilli. Luego hay que decir que empezaba a llover en el final de la etapa y mientras que también llovía por donde estaban pasando los corredores tanto de la fuga como del pelotón. Luego hay que decir que por detrás tiraba Quinn Simmons y Michael Wood. Wout van Aert se dejaba capturar por el pelotón y a falta de 33 kilómetros pues se veía como la lluvia era bastante fuerte. Pues seguía los 4 escapados básicamente, y hay que decir que en la parte final de la etapa, cuando quedan 25 kilómetros y medio, pues también veíamos tirar al DSM y al Lotto. También que evidentemente el Lotto pues estaba tirando a favor de Arnaud Delay y luego DSM pues estaba tirando porque evidentemente tenían un hombre rápido como es Tobias Lund Andresen. Vamos a continuar explicando el resumen. Que bueno, hay que decir que del pelotón se quedaba Luis Barré, que bueno, es el corredor que había sufrido la caída. Luz Plat, también se queda Van Stendijk, el corredor holandés de Inwanti. Y ya quedaban unos 20 kilómetros para la línea de meta. También Valentín Pentre se quedaba, que bueno, el ganador del día de ayer de la etapa del Mont Ventoux, que también estaba colaborando para intentar ganar con Tim Merlier en el final. Veíamos un pinchazo para Mohoric. Por delante atacaba Jonas Abrahamsen. A falta de 8 kilómetros, 100 metros, Albanese, Burgador y Pacher eran capturados por el pelotón. En Rigmas también se quedaba. Aquí empezaba a tirar los equipos de los sprinters, o sea, de la clasificación general, por ejemplo, con Tim Wellens a favor de Pogacar, y también, por ejemplo, el Bisma estaba bastante atento porque la situación era bastante crítica con la lluvia, porque se veía básicamente que por la velocidad y la situación de la carretera y por lo que estaba lloviendo se iba a liar buena, y al final finalmente se hizo. A falta de 4 kilómetros, 400 metros, Jonas Abrahamsen era capturado. Veíamos un pinchazo de Tina Aresman. A falta de 900 metros, un poquito antes de la pancarta del último kilómetro, vimos una caída que el más afectado es Viñan Girmay. Hay que decir que Tim Merlier se vio afectado, pero no se fue al suelo, sino que ya perdió la carrera para disputar la victoria de la etapa, que bueno, finalmente la ganaría Jonathan Milan. Lo que digo, Tim Merlier se vio afectado por la caída, aunque él no se fue, el corredor belga de Soudal Quick Step no se vio involucrado directamente, pero sí que le perjudicó porque iba por detrás de Jonathan Milan, ya él sí que le pilló la caída. El top 10 de la etapa es el siguiente: Jonathan Milan primero, segundo Jordi Meus, tercero Andresen, luego Adelaide, Ballerini, Dainese, Penhoe, Federoth, Clement Rousseau y Jasper Stuyven, que básicamente Jonathan Milan suma su segunda victoria. La clasificación general en los primeros 10 puestos no hemos visto cambio: Pogacar primero, segundo Vingegaard, tercero Lipovic, cuarto Ole, quinto Roglic, sexto Baukelin, séptimo Gal, octavo Johannes, el noveno Ben Hill y décimo Carlos Rodríguez. Luego la clasificación de Maillot Verde, por ya veis que había ampliado las diferencias respecto a Pogacar, Jonathan Milan, segundo Pogacar, tercero Viñan Girmay, pero como digo, Viñan Girmay ha sido uno de los más afectados en la caída del último kilómetro del día de hoy. Luego la montaña, Pogacar líder, segundo Lenny Martínez, tercero Aresman, luego por jóvenes primero Lipovic, segundo Ley, tercero Baukelin, y luego por equipos el Bismarck Isabay, segundo el UAE y tercero el Red Bull Bora. Una vez dicho esto, pues nos vemos en la etapa 3D aquí en el videojuego del PCM 25 para ver si podemos replicar la victoria con Jonathan Milan. Conectamos cuando quedan un poquito más de 55 kilómetros para acabar esta 17ª etapa aquí con el Lidl Trek. Y bueno, vamos a ir preparando el treno, que primero va a ir Quinn Simmons porque es el que menos llano tiene del equipo. Luego yo creo que, mira, Thibaut Ness, que tiene también 74 en llano, vamos a colocarle después. Luego yo creo que el que menos va a tener, mira,
Steuben hay que dejarle para el final, Teuns también, Skuggins 78, mira, pues luego va a ir curiosamente Matías Esquelmose, luego vamos a poner a Skuggins que tiene 78, luego vamos a poner, bueno, antes de Skuggins vamos a poner a Consoni, después de Skuggins vamos a poner a Edward Teuns, luego de penúltimo en el tren vamos a colocar a Jasper Stuyven y por último a Jonathan Milan. Una vez dicho esto, ya se ha formado el treno con el líder Trek y ya veis que Quinn Simmons pues está tirando con el maillot de campeón de ruta de Estados Unidos, que bueno, también tenemos el de Letonia con Tom Skuggins y bueno, ya veis que por detrás en la fuga se ha quedado Grignard y luego por Drittner y Moscon pues intentan aguantar, aunque lo van a tener bastante fastidiado. Este puerto tiene menos entidad que el anterior, donde se han quedado en la vida real Jonathan Milan, Tim Merlier y básicamente todos los sprinters más puros, salvo a lo mejor Kaidan Gross, pero bueno, vamos a intentar meter un poquito aquí de cañita con el Lidl Trek y vamos a ver si la podemos liar, aunque lo veo bastante complicado porque como veis el puerto pues no da para mucho este segundo del día. Vale, vamos a atacar ya, que bueno, es una pendiente del 5%, también os digo que de colinas, por ejemplo, Quinn Simmons tiene 77, así que la podemos llegar a liar, aunque yo lo veo bastante complicado. Ya veis que Quinn Simmons tira bastante fuerte, de momento hemos partido el pelotón en 22 corredores, pero yo creo que van a poder llegar sin ningún tipo de duda. Bueno, les hemos abierto una diferencia de 1 minuto y cuidado que yo tengo aquí todo el líder 3, mira, está Tim Merlier así a grosso modo, también está Ricard, está Dillier, está el Pogacar, está Versmet, está Philipsen, que por eso el Alpecin le conviene este cambio de ritmo, pero básicamente de hombres rápidos los únicos que están, Jonathan Milan por nuestra parte, luego está Jasper Philipsen y Tim Merlier, que bueno, puede ser un duelo, un trístico, un duelo a 3 bandas bastante bonito porque son los 3 mejores sprinters que en mi opinión había desde el inicio en este Tour de Francia, aunque se podía ver algún cambio por alguna, vamos, porque apareciera un corredor que no nos esperábamos y hiciera una irrupción increíble, por así decirlo. Ya veis que nos hemos vuelto a juntar, la verdad es que hasta llegar a Valence pues no hay ninguna subida así, bueno, hay una ahí, pero no creo que provoquemos nada. Vamos a darle el habituallamiento ya a Quinn Simmons y bueno, vamos a ir un poco contemporizándolo, ahí vamos a bajar a Tibornés al 80%, vamos a ir preparando pues a gente como Matías Esquelmose ahí al 82%, ya con Sony le voy a poner al 85% porque ya con Sony es un hombre que en el llano es bastante especialista, de hecho debería ser el lanzador, pero bueno, lo he querido gestionar así, como lo veis. A Quinn Simmons le vamos a apartar ya, vamos a poner que Skuggins vaya al 85, bueno, ya a Skuggins le voy a poner al 88, voy a poner a Jasper Stuyven también muy alto, que evidentemente pues hoy el líder Trek ha sumado su segunda victoria con Jonathan Milan y después del abandono de Matías Esquelmose, que era el único corredor que podía hacer algo, digamos, en las etapas de alta montaña, pues la verdad es que les ha venido bastante bien esta segunda victoria con Jonathan Milan, básicamente porque salvo con Matías Esquelmose todo el demás equipo pues venía bastante centrado en los sprints más puros. Ya veis que no queda ningún corredor por delante porque por lo que el pelotón es cabeza de carrera también, y ya veis que el ritmo de Tibones pues es bastante fuerte, aunque por la izquierda vienen los Soudal Quick-Step, también aparecen los Alpecin, que bueno, a lo mejor ya viendo que aparece esta gente debería aumentar el ritmo ahí al 88% con Tibones, también se lo vamos a poner a Consoni, bueno, en general a todos nuestros corredores. Espero que esto no haga que se quemen. Vale, esto todos los demás lo tenían, pero bueno, Tibones sigue apretando por la izquierda, va la Alpecin, luego vamos nosotros, luego por la derecha el Wonti y luego más a la derecha pegados a la cuneta por va el Barim. Evidentemente pues tienen al alemán Phil Bauhaus, que le hemos visto ahí rápidamente. Vamos a irnos con Jonathan Milan, que ya veis que se está quedando un poco atrás, pero hay que decir que básicamente es porque tenemos a todos los corredores por delante de nuestro equipo. Yo creo que a Tibones le voy a separar antes del treno, básicamente para que el corredor belga vaya por agua. Vamos a ver si tiene la capacidad de hacerlo, porque ya veis que el pelotón pues ahora mismo es bastante extenso con 163 corredores. Aún así lo vamos a intentar hacer
bien, ataca tal Pogačar, bastante sorprendente lo que está haciendo el esloveno, le sigue la rueda Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, ahora lo hace Filippo Ganna. Cuidado que Filippo Ganna en este tipo de llanos lo puede hacer muy bien. Desgraciadamente en la vida real no lo pudimos disfrutar porque se tuvo que ir pronto para casa por una caída. Bueno, se va Wout van Aert. Cuidado con este grupeto que sí que nos pueden hacer más daño. Tiene 77 en llano Matías Esquelmose. Se debería notar en mi opinión un poco más, pero bueno, vamos a poner ya a Consoni porque se nos está liando, aunque ya veis que Consoni realmente solo tiene un puntito más de llano que Esquelmose. Aún así ya ponemos al italiano, vamos a ver si puede ayudar a su compatriota. Todo el equipo líder 3 trabajando a favor de Jonathan Milan, como en la vida real. Ya veis que se ha ido Poliz, Abraham Hansen, Mateo Trentin. Cuidado que nos han abierto una brecha de 30 segundos, vamos a ver si tenemos capacidad de remontarlo porque quedan todavía 7 kilómetros y medio. Vamos a darle el habituallamiento ya con Sony. Ya veis que el agua empieza a flaquear, pero evidentemente en 6 kilómetros pues yo creo que no nos va a hacer falta. En este grupo pues está Wellens, Campenaerts y Warenskol, 3 buenos galgos. Ya la diferencia respecto a cabeza de carrera la hemos por así decirlo disminuido un poco. Vamos a poner ya a Squigins, que bueno, Squigins ya tiene es bastante serio porque tiene 79 en llano. Vamos a dar ya los habituallamientos y bueno, vamos a poner ya a Teuns, espero no equivocarme. Ahí ponemos a Teuns con 79 en llano. Ya se está lanzando los sprints, vamos a hacerlo con Teuns, ahí está, también con Jasper Stuyven, con Jonathan Milan. A lo mejor el sprint llega bastante tarde, vamos a ver qué podemos hacer, que los Alpecin están bien colocados, aunque lo va a hacer Mateo Trentin, que estaba escapado el corredor italiano del Tudor. Segundo Jasper Philipsen, tercero Pascal Ackermann, luego Lut Andresen y nosotros con Teuns pues hemos hecho un séptimo, pero ya veo que con Jonathan Milan no lo llego a ver lo que hemos hecho, pues un 21º, así que el mejor líder 3 por lo que digo ha sido Edward Teuns sorprendentemente, así que el treno pues no ha funcionado del todo bien. De momento en este Pro Cycling Manager 25 pues me está costando este tipo de etapas y bueno, y vemos aquí en lo más alto que ha dado la sorpresa Mateo Trentin con un ataque cuando creo que faltaban más de 10 kilómetros y bueno, aún así espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.